Perfecto. Muy buenos días, chicos. Mi nombre es Abelardo Paucar. En esta oportunidad nos está acompañando nuestro profesor también, Javier Guaranca. En esta oportunidad vamos a continuar con la clase de geometría y trigonometría, pero en esta oportunidad vamos a continuar exclusivamente con trigonometría. Perfecto. Esto es nuestra segunda clase de trigonometría, el cual es por tema triángulos rectángulos. Perfecto. Para poder nosotros hablar acerca de triángulo rectángulo, primero tenemos que tener en cuenta acerca de la definición, que es para nosotros un triángulo rectángulo. Si bien nosotros recordamos acerca de la clasificación según sus ángulos de un triángulo, es cuando uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto o un ángulo perpendicular. Perfecto. Entonces, ¿qué implica eso? Que un ángulo va a ser 90 grados. Perfecto. Y recordando de los ángulos interiores de un triángulo, la suma de sus tres ángulos es 180 grados. Es decir, que sus dos ángulos van a ser 90 grados y el otro 90 grados. Repito, dos de sus ángulos, alfa y beta, van a sumar 90, ya que uno de sus otros ángulos es también 90 grados. Perfecto. Ahora, en esta oportunidad, lo que vamos a relacionar ahora no solo son ángulos, sino también vamos a conocer exclusivamente las relaciones de lados. Perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a llamar ahora a sus lados que están consecuentes al ángulo recto? Es decir, los catetos. Perfecto. Este es un cateto y este es otro cateto. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados le vamos a llamar hipotenusa. Perfecto. Nuevamente repito. Los lados que están al costado del ángulo de 90 grados van a ser denominados los catetos, sus lados, y el que está opuesto al ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa. Perfecto. Ahora, no solo vamos a llamarlos catetos. Ahora, vamos a relacionarlo en función a uno de sus ángulos interiores de los ángulos del triángulo. Es decir, si nosotros tenemos acá alfa, uno de sus ángulos interiores, el cateto, porque como lo habíamos denominado acá cateto, y acá también cateto, entonces, el cateto o el lado opuesto a ese ángulo, opuesto, el de aquí, va a ser llamado cateto opuesto. Y el que está a su costadito va a ser el cateto adyacente, porque se encuentra este lado se encuentra adyacente al ángulo. Perfecto. Repito, el lado que está opuesto al ángulo menor a 90 grados va a ser el cateto opuesto y el que está a su costado va a ser el cateto adyacente, como lo denominamos acá. AB va a ser el cateto opuesto y BC el cateto adyacente. ¿Perfecto? Entonces, estas son las denominaciones que vamos a tener en función a sus lados, pero relacionado a uno de sus ángulos. Podemos hablarlo ahora si fuera acá el otro ángulo. Para este caso, su lado opuesto de beta va a ser BC. Entonces acá sería cateto opuesto, pero del ángulo beta. Y acá sería el cateto adyacente del ángulo beta. Igualito hipotenusa va a seguir siendo el mismo. Perfecto. Entonces nos damos cuenta que el cateto opuesto y el cateto adyacente van en función a los ángulos. Entonces, una relación. Entonces, en conclusión, este lado puede ser un cateto opuesto o un cateto adyacente. Y este lado también puede ser un cateto opuesto o cateto adyacente. Perfecto. Entonces, teniendo esa teoría ya un poquito más clara, vamos a pasar a la siguiente página.
Ahora, también recordando acerca de las relaciones de sus lados en la teoría de geometría de un triángulo rectángulo, es que la suma de sus catetos al cuadrado, la suma de sus catetos al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, como pueden apreciar aquí. Repito, la suma de sus catetos al cuadrado es igual y la hipotenusa al cuadrado. Se denomina el teorema de Pitágoras. Perfecto. Entonces, tenemos ahorita dos cosas. Primero, cómo denominamos cada uno de sus lados. Y el segundo, una relación de sus lados. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte, que este es lo importante de trigonometría. Son las razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo menor a 90 grados. Entonces, estamos refiriéndonos en este caso. Perfecto. En triángulo rectángulo, la razón de dos de sus lados con respecto a uno de sus ángulos es una razón trigonométrica, sea un ángulo A en el triángulo rectángulo ACB. Perfecto. O sea, este es alfa CB. Perfecto. ¿Qué es lo que acabo de explicar ahorita aquí? Es decir, que vamos a sacar nosotros razones trigonométricas. ¿Se acuerdan de razones de aritmética? Que era una relación de dos números que está dividido de esta forma. Que A sobre B es igual a, ¿recuerdan? A sobre B es igual a B sobre C es igual a, ¿sí? Esa es una razón. Nosotros vamos a sacar la misma forma, razones, que van a estar relacionados en sus lados. Tanto puede ser una relación entre, como en función alfa, va a ser aquí el cateto opuesto entre la hipotenusa, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, o de las miles formas que podemos encontrar. Entonces, ahorita tenemos tres lados, perfecto, los cuales ahorita vamos a sacar una razón trigonométrica. Y a esa razón trigonométrica entre sus lados va a estar denominado según los nombres que encontremos aquí, perfecto. Entonces, la primera razón trigonométrica que nosotros vamos a conocer en función a alfa va a ser seno, perfecto. Entonces, la razón trigonométrica, ahora denominado seno de alfa, vamos a ver acá cuál es su definición. La definición es CO. ¿Qué es CO? Nosotros estamos denominando a cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa, vamos a relacionarlo, pero ahora con algo más sencillo, con abreviaturas. ¿Perfecto? Ahora, miren, nuevamente recordando, tenemos el lado AB, el lado BC y el lado AC. Según alfa, el lado AB sería el cateto opuesto de alfa. Y su abreviatura, cateto C opuesto O, CO. BC, cateto adyacente de alfa A. Entonces lo vamos a denominar CA, cateto adyacente, CA. E hipotenusa, porque el ángulo de 90 grados está en el vértice B, su opuesto sería el lado AC. Entonces la hipotenusa sería H. ¿Perfecto? Entonces, teniendo las abreviaturas, vamos a encontrar cuál es la definición de seno del ángulo interior ACB, o en pocas palabras, alfa. ACB, alfa. ¿Qué dice su definición? La relación trigonométrica es que del seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. Nuevamente repito, cateto opuesto sería AB entre la hipotenusa, AC. Entonces, vamos a apreciar que justamente hay una relación de sus lados de alfa. Seno de alfa,
cateto opuesto entre hipotenusa. Y su abreviatura de seno de alfa va a ser sen alfa. ¿Correcto? Vamos a encontrar miles de formas cómo se van a abreviar este tipo de razones trigonométricas. No se preocupen. Una de las tantas justos van a estar en los problemas, las cuales no solo vamos a denominar, por ejemplo, tan no va a ser TG, cot va a ser TJ, CTG, de esa forma. No se preocupen. ¿Salud? Ya, listo. Entonces, de este caso, el cateto opuesto, nosotros le vamos a poner una variable, que en este caso sería A. ¿Perfecto? Para el cateto adyacente de alfa, vamos a ponerle B, y cateto, y bueno, y la hipotenusa vamos a ponerle C. Entonces vamos a relacionarlo mejor con variables, las cuales nosotros ¿Qué podamos... pasó? Chicos, Chévere. ¡Oh, Wilmer! ¡Wilmer! chicos, por favor, su micrófono. ¡Wilmer! ¡Oh, Wilmer! Ok. Ahora sí. ¿Listo? ¡Oh, Entonces, Wilmer! Ok. disculpas, ahora sí, ya. Entonces, para este caso, el seno de alfa o sen alfa va a ser A sobre C, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Perfecto? El otro va a ser coseno de alfa. Coseno de alfa, ¿cuál es su definición? Cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, ¿cuál es su cateto adyacente de alfa? Sería B entre la hipotenusa, que sería C. ¿Perfecto? Y su abreviatura es cos de alfa, y en pocas palabras, en el triángulo con las variables va a ser B entre C. ¿Perfecto? La tangente de alfa, su definición es la relación de catetos, pero va a ser el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cuál sería de alfa? ¿Cuál es su cateto opuesto? A, AB, y cateto adyacente, BC. Estimado estudiante, por favor, desactivar el audífono, el audio. Chicos, por favor, desactivar el audífono cuando el profesor está explicando, por favor. Ya, listo. Ahora sí. Entonces, sí, por favor, la recomendación es, por favor, mantener el micrófono apagado hasta el momento que inicie la parte de la resolución de problemas. ¿Perfecto? ¿Listo? Entonces, ahora sí. Continuamos. Luego estamos hablando del cotangente de alfa. Bueno, en tangente de alfa, como habíamos dicho, es la relación de los catetos, pero en el tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, que sería AB entre BC, o la relación de variables A entre B. ¿Perfecto? La cotangente de alfa es la relación de catetos, pero ahora al revés, es decir, el cateto adyacente entre el cateto opuesto. En este caso sería BC entre AB. O en función de las variables sería B entre A. ¿Perfecto? Y en este caso, si se dan cuenta, la tangente de alfa, su abreviatura es tan de alfa, y cotangente de alfa, cot de alfa. Pero como les comentaba, algunos casos también van a encontrar esto de aquí. TG y TG y CTG. También van a encontrar de esa forma. Así que
es la abreviatura o tan de alfa o TG de alfa o cot de alfa o CTG de alfa. Perfecto. Por ejemplo, en Word, cuando ustedes vayan a ver, en vez de C, van a encontrar 5 de alfa. Perfecto. Así que no se preocupen, o sea, es lo mismo, solo que las denominaciones lo pueden encontrar de esa forma. Perfecto. La secante de alfa, ahora su definición es la hipotenusa entre el cateto adyacente. En este caso, ¿cuál es la hipotenusa? El lado AC y cuál es el cateto adyacente BC. En variables, según ABC, tenemos C entre B. C entre B. ¿Y cuál es su abreviatura? Sec de alfa. Cosecante de alfa es la misma forma. La hipotenusa entre ahora el otro cateto opuesto, A. Como lo encontramos su abreviatura, CSC de alfa, y en variables sería C entre A. Perfecto. Entonces ya tenemos nosotros la relación, ¿correcto? Según sus 6 relaciones trigonométricas que podemos tener aquí. Ahora, nosotros nos damos cuenta que estamos hablando de alfa, solo de alfa. Si hablamos ahora acá de beta, podríamos encontrar su seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de beta, ¿correcto? Pero en estos casos, ahora va a ser según lo que nosotros encontramos en su definición. Un simple ejemplo nada más y se van a dar cuenta. Ahora, ¿cuánto sería el seno de beta? Su definición, ¿cuál es? El cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de beta? B. Y, y la hipotenusa, C. Ahí se dan cuenta, mira, seno de alfa es B, seno de beta es BC, B entre C, y seno de alfa, A entre C. Se dan cuenta que no hay una relación igual de que sean los mismos senos acá. Por eso que deben definir bien cuál es el ángulo y cuál es su cateto opuesto y su cateto adyacente. ¿Correcto? Entonces, de esa forma, nosotros ya estamos definiendo las razones trigonométricas. ¿Correcto? Ahora, una forma de cómo yo pueda recordar, cuando yo estaba en la academia, las relaciones de seno, coseno, tangente, cotangente, me enseñaron a mí la siguiente memotecnia. So, ka, to, a. Lo leen así. So, ka, to, a. Esta forma fue muy graciosa, pero muy interactiva para poder recordar las relaciones que tienen tanto seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Claro está que solo se acuerdan de 3, pero las otras 3 es la viceversa. ¿Ok? En este caso, ¿cómo es que relaciono esta memotecnia para poder recordar las razones trigonométricas? Y si ustedes lo pueden optar también para que se impriman o dibujen en un papelito esto y se lo pongan en su cuarto y empiecen a recordar esta memotecnia, es así. S es seno, C es coseno y T es tangente. ¿Correcto? Repito. C es seno, C es coseno y T es tangente. ¿Y qué significa OH, AH y OA? Entonces, O es el cateto opuesto en pocas palabras, H hipotenusa, A adyacente, H hipotenusa. O opuesto y A adyacente. Entonces, seno, ¿cuál es la relación de sus lados? El cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Tangente, el cateto opuesto entre la adyacente. Y si vamos ahora de cotangente, secante y cosecante, bueno, en este caso sí era muy limitante, pero me hacía recordar que cotangente es en la T, secante es en la C y cosecante es en la S. Y ahí leíamos adyacente entre opuesto, la cotangente, la secante, la hipotenusa entre la adyacente y la cosecante, la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Perfecto? Entonces, de esa forma yo me recordé en la academia esta memotecnia.
Sí, fue un poco difícil a la primera vez recordar todo este tipo, estas 6 relaciones, pero conforme voy practicando, ahí te das cuenta y puedes relacionarlo, ¿perfecto? U otra forma, ¿no? El coca, 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 no, ¿cómo era? Coca, 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 cacao, algo así era. Esa de acá, sí, no sé si es que Javier lo sepa, tal vez les puede decir en su, otra memotecnia también cuando esté resolviendo los problemas. Pues esta es una de las tantas que pueden encontrar. Perfecto. Entonces, recordando nuevamente, el seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno de alfa, cateto adyacente entre la hipotenusa, tangente de alfa, cateto opuesto entre el cateto adyacente, cotangente de alfa, cateto adyacente entre cateto opuesto, secante de alfa, hipotenusa entre cateto adyacente y cosecante de alfa, hipotenusa entre cateto opuesto. Esto es lo que debemos recordar de las 6 relaciones trigonométricas según uno de sus ángulos interiores, ¿correcto? Ahora, recordemos uno eso, y el segundo lo que debemos recordar es que la suma de sus catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Perfecto?